Ok. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra nueva transmisión de Somedit. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella, además de ejercer como psicóloga clínica y de la salud, también es paciente renal. Momentos antes y previos a entrar a este en vivo, estaba platicando con ella y me estaba contando su situación y su historia de vida, la cual me pareció muy importante, muy interesante y muy importante que nos compartiera. Y quisiera darle la bienvenida a Tania Milán. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Cuautitlán Izcalli. Ella tiene una especialidad, es decir, una maestría en intervención psicológica por el Instituto Politécnico Nacional. Ella además también ha estado colaborando en el Hospital Juárez y bueno, ya nos contará un poco más adelante sobre su carrera y qué la motivó a seguir esta práctica, ¿no? Porque me estaba comentando Tania que antes de convertirse en psicóloga, pues fue paciente y pues quisiera saludarla. Tania, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, estoy muy bien. Pues sí, como lo comentas, me llamo Tania Millán Méndez, soy maestra en intervención psicológica, soy psicóloga clínica y de la salud. Y bueno, sí, como lo comentábamos antes de entrar, soy paciente renal, entonces justamente creo que ese es un antecedente muy bueno para esto que vamos a platicar más adelante. Eh, pues bueno, para empezar, a mí me diagnosticaron a los 13 años, entonces bueno, de ahí ha sido un camino muy largo. Actualmente he pasado por diálisis, por hemodiálisis, entonces tuve mi primer trasplante a los 13 años de edad, el cual pues me duró 11 años casi, por un gran tiempo, y en el 2016 pues fue que me volvieron a trasplantar nuevamente. Y bueno, toda esta experiencia ha sido de gran ayuda, así lo he visto yo. ¿Por qué? Porque me ha ayudado como a seguir un eje, a seguir una carrera. Me interesé muchísimo por la psicología para poder ayudar a este tipo de pacientes como yo, pacientes renales específicamente, ¿no? Que no estamos tan abordados en el aspecto psicológico por todo lo que hemos vivido. Creo que es algo que no se aborda mucho. Entonces, bueno, eh, ingresé a mi licenciatura, soy egresada de la Universidad de Cuautitlán Izcalli y posteriormente, hace 2 años, inicié un posgrado que lo finalicé este año en el Instituto Politécnico Nacional en intervención psicológica. Y pues bueno, elegí la especialidad o el área de intervención con pacientes crónicos, específicamente con pacientes renales. Entonces, justamente mi trabajo de investigación en este posgrado se basó con pacientes renales, específicamente con pacientes hemodializados. Hicimos un trabajo de investigación realizando una intervención psicológica que pudiera ayudar a los pacientes en hemodiálisis a adherirse específicamente a la restricción de líquidos, porque pues se ha visto que eso es un área muy difícil para nosotros como pacientes renales cuando estamos en hemodiálisis, y a reducir su nivel de ansiedad. Y sí, como lo comentabas, he estado colaborando un poco en el Hospital Juárez, hice pasantías ahí en el área de nefrología, en el área de ginecología, y este trabajo de investigación que les comento lo llevé a cabo en el Hospital de Especialidades de la Raza, en la unidad de hemodiálisis. Fue justo ahí que lo trabajamos. Muy bien, Tania. Oye, yo me imagino que como paciente además has de entender, pues no solamente desde la parte de punto de vista del psicólogo, sino desde la parte ya vivencial como paciente todos los síntomas, ¿no? Entonces, hablar de ansiedad y depresión en, en este padecimiento, en esta patología, pues, eh, como bien mencionabas, es un tema que pocas veces se toca, casi no es, el tema no es tan abierto como pudiera estar en otras
patologías como pudiera ser cáncer, ¿no? Que ya existe la psico-oncología, pero a mí me parece muy importante que ya podamos hacer algo con los pacientes renales y darle darle más importancia a esta parte psicoemocional, ¿no? Y bueno, para eso estás aquí con nosotros y, y me encantaría pues que comenzaras ya, sin quitarte más de tu tiempo y que nos puedas transmitir todo aquello que nos traes preparado hoy, ¿no? ¿Qué es la ansiedad y qué es la depresión? Sí, creo que justo como lo comentas, mm, creo yo que desafortunadamente aquí en nuestro país no está como este antecedente de la psicología, específicamente en pacientes renales. Tú no mencionaste bien, ¿no? Hay como otras enfermedades crónicas que ya tienen esa atención psicológica como el cáncer, el SIDA, la diabetes, la hipertensión, pero en el caso de nosotros como pacientes renales sí me parece que hay como un hueco ahí, que tenemos esa área de oportunidad de poder intervenir sobre, porque finalmente son, digo, ahorita vamos a hablar de ansiedad y depresión, ¿no? Pero van muchas emociones involucradas ahí, ¿no? En el paciente renal son muchísimas las emociones que finalmente van involucradas en la vida de un paciente renal, entonces me parece que tenemos una buena oportunidad ahí para trabajar con esta población. Y sobre todo también la parte de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi enfermedad? ¿Cómo va a trascender? ¿Cómo va a ser su proceso? Y todos los factores que involucran, ¿no? Porque es una enfermedad que sí eh, irrumpe y te cambia la vida por completo, porque tienes que adaptarte a un nuevo estilo de vida, hacer transformación en el cambio alimenticio, en el y en otros hábitos que a lo mejor antes estabas acostumbrado a hacer y ahorita tienes que cambiar tu rutina y adaptarse a eso, pues sí te genera otro estado de sensaciones, ¿no? Y sobre uno mismo. Sí, justo, creo que genera como es finalmente este estado de adaptación, ¿no? A la enfermedad, a ese diagnóstico que se te está dando, pero todo afuera como que te adaptas rápidamente, ¿no? Y no es así. Para llegar como a ese estado de adaptación tienes que pasar por diferentes situaciones y evidentemente como por diferentes emociones como la ansiedad y es la depresión, porque finalmente te están dando un diagnóstico de una enfermedad que, como lo mencionas bien, va a llegar a interrumpir por completo tu vida, ¿no? Desde aspectos pequeñitos hasta aspectos tan grandes, o sea, aspectos donde a lo mejor ya no vas a poder tomar con libertad toda el agua que tú deseabas, ¿no? Ya no vas a poder orinar como lo hace una persona normal, o incluso cuando ya llegas a esta oportunidad que es un trasplante, que es maravillosa, que yo creo que es lo que todo paciente renal espera, pues también está esta situación de cuidado, de cuidar ciertas áreas de tu salud, de tomar los medicamentos constantemente. Entonces, el paciente renal constantemente está como en esta situación de adaptación y de cuidado, no solo físico, sino también emocional. Y la depresión al paciente, es decir, cómo impacta, de qué manera nosotros podríamos como entenderla y tener un mejor acercamiento, una mejor comprensión cuando nosotros llegamos a sentir estos estados de ánimo que de repente nos invaden y nos quieren tirar y nos juegan como en contra. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo intervienen estos otros, cómo podemos llamarlo, como padecimientos, ¿no? O síntomas comorbiles a Ujú. la insuficiencia renal. Pues justo, bueno, dentro de la presentación vamos a hablar un poquito de cómo, qué es lo que podemos hacer, no solo qué es la ansiedad, qué es la depresión, pero dónde viene su origen en un paciente, en este caso renal, y finalmente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para ayudar a disminuir estas sintomatologías que, como bien lo mencionas, vienen acompañadas de la enfermedad. Ok, entonces, ¿te parece si te dejamos para que inicies? Y bueno, nosotros orgullosos y atentos de escucharte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania. Bueno, pues vamos a empezar definiendo primero, bueno, el tema, ansiedad y depresión en el paciente renal. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. Y bueno, la OMS define la ansiedad como un estado emocional que es displacentero, que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que se puede presentar como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos o psiquiátricos. Es una sensación que no es placentera para la persona que lo vive, que es un estado que a veces puede generar angustia, puede generar malestar si se vive continuamente. Hay que cuidar mucho que no se vuelva crónico. Entonces, definitivamente gran parte de la población renal lo va a presentar, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, cuando se acaba de diagnosticar y cuando se tiene que someter a un paciente a un tratamiento. Después tenemos la depresión, y la depresión, ¿qué es? Pues es de la misma manera, la OMS lo define como un trastorno mental frecuente que, bueno, se caracteriza por la presencia de emociones como la tristeza, la pérdida de interés, pérdida de placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. También se pueden presentar dentro de la depresión algunos trastornos del sueño, trastornos del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y aquí sí es bien importante detenernos porque generalmente todos estos síntomas los puede llegar a presentar un paciente renal como consecuencia de algún tratamiento, ¿no? Yo he escuchado muchas veces a pacientes en diálisis o en hemodiálisis que comentan que, no sé, durante los primeros meses, incluso el primer año de tratamiento de diálisis o hemodiálisis, no pueden dormir bien, ¿no? Como que tienen varios problemas para conciliar el sueño, incluso se ven alteraciones, como bien lo menciona aquí, con el apetito. Sabemos que en estos pacientes pues tiende a disminuir la hemoglobina y por ende el consumo de comida, y eso se puede de cierta manera disfrazar con los síntomas de depresión, cuando verdaderamente pues el paciente no solamente tiene la enfermedad y el tratamiento, sino que además se le está añadiendo depresión al cuadro clínico. Ahora, hay que especificar muy bien en la población renal qué es una enfermedad crónica. Se me hace muy importante definir qué es una enfermedad crónica, porque desafortunadamente se tiene la creencia de que quizá con la diálisis o con la hemodiálisis o que incluso con el trasplante la enfermedad va a desaparecer y la enfermedad se va a curar, ¿no? Y pareciera que con ello todos los síntomas que esté presentando o que esté viviendo. Y no es así. Pues una enfermedad crónica se llama enfermedad crónica a las afecciones de larga duración y que por lo general tienen una progresión lenta, como es la enfermedad renal crónica. Entonces es muy importante saber que la enfermedad renal es una enfermedad crónica y que por eso se nos está asignando algún tratamiento de sustitución renal, como es la diálisis, como es la hemodiálisis o como es el trasplante renal. Entonces tenemos que estar bien conscientes de esta palabra, definir la cronicidad de la enfermedad. Ahora, yo sé que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo tal vez son pacientes nuevos, pacientes recién diagnosticados con este padecimiento, y es bien importante definir pues qué es la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica pues se define como la pérdida irreversible y progresiva de las funciones renales. Y estas pérdidas se van a presentar mayor a 3 meses, así como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros sobre minuto. Es bien importante saber que esta enfermedad se clasifica en 5 estadios, y aquí en México específicamente, ya cuando estamos en el último estadio es cuando generalmente el paciente ya entra a un tratamiento de sustitución renal, repito, como lo es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante renal. Ahora, ¿qué sucede con la salud mental del paciente renal? Desafortunadamente, los problemas psicológicos en esta población no son tomados suficientemente en cuenta. Generalmente el sistema de salud que tenemos en nuestro país no funciona de una manera multidisciplinaria, ¿no? Sino solamente el médico es quien ve al paciente junto con el equipo de enfermería, y son quienes intervienen al paciente.
Entonces, no hay como este acompañamiento multidisciplinario para el paciente, como es la compañía de un psicólogo o incluso de un psiquiatra. Entonces, la presencia de ansiedad y depresión finalmente acaban somatizándose en la mayoría de los casos de estos pacientes y afectan seriamente la calidad de vida, de lo que dependerá de cierta manera el bienestar del paciente, así como la adherencia y la respuesta al tratamiento de sustitución renal. Es decir, que la salud mental de los pacientes renales es sumamente importante atenderla para que esté como en una estabilidad y en un equilibrio, porque de no ser así, va a afectar no solamente la adherencia a cualquier tratamiento de sustitución renal, sino que también va a afectar eh, justamente la sobrevida que pueda tener el paciente, ¿no? Generalmente nosotros nos damos cuenta que cuando un paciente ya llega a hemodiálisis es que ya pasó por diálisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hubo una buena adherencia al primer tratamiento, no hubo una buena adherencia a al primer tratamiento que fue diálisis. Tal vez hubieron diversos factores que desencadenaron que no hubiera una buena adherencia, como fue la ansiedad, fue la depresión, en fin, otros factores que acabaron desencadenando mala adherencia y ahora viene otro tratamiento de sustitución renal. Entonces hay que cuidar mucho este estado de salud para cuidar la adherencia y la sobrevida en los pacientes renales. Ahora, hay un impacto ciertamente cuando un paciente recibe un diagnóstico. Porque como bien lo comentabas al inicio, cuando se te da un diagnóstico así de impactante, es algo que sí o sí va a interferir en tu vida, va a intervenir en tu relación con los demás, va a intervenir en todas las esferas, ¿no? En la laboral, en la social, en la familia. Entonces, al recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica, suele existir un impacto en el estado emocional del paciente, siempre. No solo en el paciente, sino en su familia, ya que será un padecimiento con el que se tendrá que vivir pues de por vida y aprender a adaptarse, aprender a vivir con él. Si bien al principio no es fácil adaptarse a esta enfermedad y a lo que ello implica, como el tratamiento de diálisis, hemodiálisis, trasplante renal, hay que tomar conciencia y ayudarle al paciente a tomar conciencia de este nuevo reto que se le está presentando para su mejor adherencia, disminuir ese impacto que finalmente lleva el diagnóstico y ayudarle a adaptarse a su nuevo estilo de vida. Ahora, vamos a hablar de algunas manifestaciones de la ansiedad en el paciente renal. Si bien la ansiedad sí nos puede ayudar a saber que algo está ocurriendo, generalmente cuando nosotros hablamos de ansiedad aquí pues, en el ámbito médico o en el ámbito de la salud, es porque un paciente llega con síntomas que son alarmantes para él mismo. Es como si nos imagináramos que estamos todo el tiempo en una habitación. Yo siempre se los explico así a mis pacientes. Imaginamos que estamos todo el tiempo en una habitación nosotros solos con una alarma en el techo y esa alarma todo el tiempo está sonando, todo el tiempo está haciendo ruido, todo el tiempo está sonando, es como si todo el tiempo estuviera una alarma presente en nuestra vida, ¿no? Y generalmente la ansiedad se manifiesta cuando no hay una amenaza verdadera o una amenaza real. Entonces, las manifestaciones de la ansiedad en el paciente renal tenemos por un lado la alarma, que se presenta como miedo o temor, inseguridad, preocupación, aprensión, también falta de concentración, indecisión, insomnio o creencia de una pérdida de control, palpitaciones, hipertensión, opresión en el pecho, sensaciones de ahogo, náuseas, problemas digestivos, diarreas o tensión muscular. Y es bien importante identificar estos síntomas de tal manera que no se vayan a empalmar con algún síntoma que el paciente renal esté viviendo a causa del tratamiento o a causa de la misma enfermedad. Es muy importante que si tú eres paciente renal y estás teniendo estos síntomas, esta sintomatología acompañada de angustia, acompañada de temor, en medio de la enfermedad, en medio de tu tratamiento, tú te encuentras con estos síntomas, es muy importante atenderlos para la disminución y un correcto tratamiento terapéutico. Y tenemos por otro lado la depresión y los síntomas son similares, aunque se añaden algunos otros. Entonces, en la depresión, ¿qué tenemos? Impotencia, culpa, irritabilidad, aislamiento social,
falta de concentración, pueden haber algunas ideas suicidas, trastornos del apetito, falta de energía, problemas del sueño, abuso de alcohol y drogas. Ahora, ¿por qué se presentan estos padecimientos, específicamente la ansiedad y la depresión? Bueno, cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad renal, muchas cosas en su vida se van a modificar. Nosotros podemos ver diferentes pacientes renales y verlos en diferentes situaciones o verlos en diferentes características. A veces suele ser que los pacientes son más dependientes, algunos son menos dependientes de la familia. ¿Pero por qué se presenta la ansiedad y la depresión? Pues porque genera un impacto tal la enfermedad que va a cambiar la forma en cómo vive el paciente, es decir, el rol que ocupa dentro de la familia. Muchos pacientes trabajaban y ahora que tienen el diagnóstico por las características y la sintomatología, van a dejar de hacerlo. Puede afectar su relación familiar o su relación con la pareja, puede afectar el desenvolvimiento escolar. Muchos pacientes tienen que abandonar los estudios debido al tratamiento que tienen que tomar, como lo es la diálisis o la hemodiálisis, dependiendo de la modalidad. Entonces, tiene tal impacto incluso el ya no comer lo mismo que antes comía, ya no tener la libertad de comer lo que se me antojaba antes o de tomar la cantidad de agua que antes podía tomar. Que me digan que ahora tengo que conectarme a una maquinita 4 veces al día o por la noche, o invertir 3 días de mi semana, 4 o más horas en una máquina, pues sí va a generar un impacto que generalmente va a resultar con alguna emoción como la ansiedad o la depresión. Y pues, ¿por qué aparecen la ansiedad, perdón, y la depresión en el paciente renal? Bueno, este padecimiento junto con el tratamiento de sustitución renal trae consigo una serie, justamente como lo hablábamos, de modificaciones en el estilo de vida de quien la padece. Algunas modificaciones que se presentan en la vida del paciente pueden ser en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en lo escolar o incluso en la autoestima. Generalmente también la autoestima es un aspecto que se descuida en estos pacientes. Hay muchos pacientes que antes de recibir el diagnóstico, incluso físicamente su aspecto era uno, y conforme va avanzando la enfermedad, conforme va avanzando el tratamiento de sustitución renal, desafortunadamente va menguando, va reduciendo ese aspecto físico. Los tratamientos de sustitución renal, claro que tienen su impacto en lo físico, entonces van reduciendo el aspecto o el arreglo que a veces uno como paciente renal podía haber tenido antes, y eso efectivamente va a mermar en los sentimientos de autoestima, en los sentimientos de autoeficacia, dando pie a ansiedad y depresión. Y bueno, la ansiedad y la depresión justamente son trastornos mentales que afectan a estos pacientes no solo por el cambio al estilo de vida y la calidad de vida que trae consigo la enfermedad, sino también por numerosas restricciones a las que se deben someter, como por ejemplo el plan dietético, lo que hablábamos, ¿no? Acudir semanalmente a sesiones de hemodiálisis, limitar su consumo de líquidos diariamente, el ingreso continuo al hospital, hospitalizaciones continuas, cirugías continuas. Entonces, sí es algo que hay que abordar con este tipo de población, con este tipo de pacientes, porque definitivamente al ser un paciente renal siempre vamos a estar, pues sí, en una constante de salud, ¿no? Donde siempre vamos a tener que cuidar nuestra salud, donde algunas situaciones pues, se nos van a salir de las manos, no está bajo nuestro control, y tenemos justamente que adaptarnos y cuidarnos de esto para evitar caer en algún tipo de problemática de ansiedad o depresión. Ahora bien, si ya la presentamos, saber qué es lo que se tiene que hacer. Justamente, bueno, ¿cómo se puede presentar la ansiedad y la depresión? A lo mejor nosotros lo visualizamos de manera externa, vemos que a lo mejor está triste, no está interesado en lo que antes hacía, pero hay muchos de los pacientes que no manifiestan un síntoma físico y no sabemos de alguna otra forma que están atravesando por ansiedad o por depresión. Entonces, bueno, la ansiedad se puede expresar a través de conductas irracionales de los pacientes, como por ejemplo la falta de adherencia terapéutica o una percepción inadecuada sobre la enfermedad junto con la disminución de calidad de vida. Es decir, para los familiares, ¿no? O los amigos que tienen a algún paciente renal alrededor, es bien importante siempre estar al pendiente de
cómo va con su tratamiento, si está siendo adherente, si está tomando su medicación, si a lo mejor su calidad de vida ha disminuido un poco, porque este tipo de pacientes suele callar un poco sus emociones, volverse un poquito más aislados respecto a lo que están sintiendo. Muchos se definen como, ay, es que puedo ser una carga, no quiero molestar a los demás. Entonces, la familia o los amigos o la pareja de pronto no percibe lo que está pasando más allá, ¿no? No lo dicen, pero hay conductas, como lo menciona aquí, conductas irracionales que pueden ser un buen indicador del estado emocional del paciente, ¿no? Entonces, si vemos que no hay una correcta adherencia al tratamiento, entonces podemos darnos cuenta de que algo puede haber ahí sobre sintomatología de ansiedad o de depresión. Es muy importante siempre estar alertas a esas áreas porque pueden ser como un foco de atención que nos puede guiar a cómo ayudar al paciente. Ahora, ¿qué implicación tiene la ansiedad y la depresión en el paciente renal? Como, sí, justo esto, ¿qué implicación tiene, no? Y bueno, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida son algunas de las áreas que se ven más afectadas por las emociones, ya que las emociones como son estas, la ansiedad y la depresión, tienden a disminuir el juicio, es decir, sí, esa capacidad de realidad que tenemos los seres humanos y también la capacidad de autoeficacia del paciente. Es decir, la autoeficacia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir que podemos llevar a cabo alguna acción, ¿no? Es decir, me siento capaz de, sí, poder ir mis 3 veces a la semana a mi hemodiálisis. Me siento capaz de tomarme todos mis inmunosupresores. Me siento capaz de hacer mis 4 recambios manuales o conectarme toda la noche a la diálisis. Entonces, justo estas emociones como la ansiedad y la depresión tienden a disminuir estas características del juicio y la capacidad de autoeficacia. Y bueno, algunas consecuencias de la ansiedad y la depresión, ¿cuáles pueden ser? Pues puede ser abandonar, desfasar o no cumplir en su totalidad con el tratamiento, lo que pone en un riesgo elevado al paciente junto con los suyos, con su familia. Porque también es bien importante saber que no solo es el paciente solo, sino que hay un círculo de personas que lo están acompañando a lo largo de este camino, que es la familia, los amigos, la pareja. Y que evidentemente si el paciente no se encuentra bien, pues de cierta manera va a repercutir en estas personas que son sus allegados. Ahora, les voy a hablar sobre literatura de investigación científica que demuestra que justamente la adherencia puede verse disminuida si existe ansiedad o depresión. Y entonces, por ejemplo, estos autores, como fue Alosaimi y otros más, realizaron un estudio, una investigación que duró del 2014 al 2015. Aquí participaron un total de 234 pacientes de 4 diferentes centros de diálisis de Arabia Saudita. Y bueno, la falta de adherencia se midió mediante la falta de asistencia a las sesiones de hemodiálisis, la falta de ingesta a los fármacos recetados, a la falta de la restricción de líquidos, a la falta de los líquidos recomendados y finalmente a la falta de ejercicio. Se aplicaron ciertos cuestionarios, ciertas escalas que midían ansiedad y depresión. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues bueno, los resultados mostraron que la no adherencia se asoció significativamente con estados como la ansiedad y la depresión. Y esto concluye a que la no adherencia en estos pacientes representa un grave problema de salud y está estrechamente relacionado con la ansiedad y la depresión. Y aquí es donde tenemos que tener mucho ojo también como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque este tipo de impactos, como la no adherencia, sí resultan un grave problema para el sector salud, porque implica más gastos. Pero ver más allá, ¿no? Ver el trasfondo de las cosas, de decir, bueno, ¿por qué mi paciente no se está adhiriendo? ¿O por qué no lo veo tan interesado en el tratamiento? Es justo porque hay sintomatología ansiosa y depresiva en los pacientes. Y entonces también como paciente es bien importante identificar cuando tenemos este tipo de emociones y saber qué es lo que podemos hacer y con quiénes podemos contar para marcar una línea de apoyo terapéutico, de apoyo familiar, generar redes de apoyo para poder disminuir estos síntomas. Ojo, también el vivir con una enfermedad renal
Yo sé que muchos lo ven como sinónimo de fatalidad o de muerte cuando no es así. Si bien está la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante, pero son opciones que nos pueden ayudar a seguir con nuestra vida, que finalmente están ahí para ayudarnos a continuar. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre un poco de la tesis que yo realicé, que está sumamente ligada con temas de ansiedad y depresión en los pacientes renales. Cuando tenemos un paciente, bueno, la OMS nos dice que hay diversos factores que van a incidir en el éxito de un paciente crónico. Tenemos los factores socioeconómicos, los factores relacionados con el tratamiento, los factores relacionados con el paciente, los factores relacionados con la enfermedad y finalmente los factores relacionados con el sistema o equipo de asistencia sanitaria. En este caso, vamos a hablar de factores relacionados con el paciente, que es donde entra el estado emocional. El estado emocional y por ende la depresión y la ansiedad. Y sobre todo hay que entender qué está detrás de esa ansiedad y qué está detrás de esa depresión. Y hay algo a lo que nosotros le llamamos representación de la enfermedad. ¿Y qué es la representación de la enfermedad? Pues bueno, son todas aquellas creencias y emociones que justamente la persona, ahora el paciente, tiene respecto a su enfermedad y que van a influir directamente sobre la adherencia al tratamiento. Tal vez muchos pacientes cuando se les da el diagnóstico tienen una representación de la enfermedad sobre, es que si me voy a diálisis me voy a morir. Si voy a hemodiálisis no la voy a pasar tan bien, ¿no? Entonces justamente estas representaciones que van generando estas sensaciones y estas emociones de ansiedad y de depresión. Y entonces van a ir repercutiendo sobre todo el tratamiento del paciente y todas las conductas que entonces el paciente tiene que llevar a cabo. Ahora, psicológicamente nosotros tenemos varios modelos para poder tratar y ayudar a los pacientes a disminuir esta sintomatología ansiosa y depresiva. Entonces hay un modelo específico que se llama el modelo de sentido común de Leventhal y justo me gusta mucho para poder explicar esta sintomatología con los pacientes porque incluso el nombre te lo está diciendo, ¿no? Modelo de sentido común. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo funciona. Por un lado tenemos las representaciones cognitivas, que era de lo que hablábamos anteriormente, y del otro lado tenemos las representaciones emocionales. En este modelo específicamente hablamos de las representaciones cognitivas, como puede ser la identidad. Es muy importante que el paciente conozca su enfermedad, que conozca cómo se llama, cómo funciona, qué es lo que afectó directamente en su cuerpo, cómo se trata. Es súper importante. También hay que explicarle las consecuencias de no seguir un buen tratamiento, las consecuencias de no atenderse a tiempo, las causas de la enfermedad, es decir, hay que explicarle por qué se originó su enfermedad. Tal vez él o ella ya tenía un antecedente de qué, de diabetes o de hipertensión o de obesidad que detonó en una enfermedad renal o tal vez simplemente fue hereditario. Hay que explicárselo bien al paciente, hay que explicarle la duración de esta enfermedad, hay que hacer mucho hincapié en que es una enfermedad crónica y que entonces nos va a acompañar a lo largo de la vida. Y finalmente hay que explicarle al paciente estas situaciones bajo las que puede tener el control de su enfermedad, pero también explicarle aquellas situaciones de las que no puede tener el control y que no se debe de sentir responsable ni culpable, simplemente son situaciones bajo las cuales el paciente pues no tiene el control. Entonces, por otro lado, tenemos las representaciones emocionales donde entonces sí entra la ansiedad y entra la depresión, ¿no? Si a esto le sumamos estrategias de afrontamiento indicadas, generalmente nosotros en psicología manejamos 3 estrategias de afrontamiento, ¿no? Cuando se nos presenta una situación como es una enfermedad, tenemos 3 maneras de afrontarlo, que es una estrategia de afrontamiento dirigida a la emoción, dirigida a la evitación, que sería mejor darle la vuelta, o una estrategia de afrontamiento dirigida a la solución del problema. Entonces, aquí vamos a evaluar las representaciones cognitivas que tiene el paciente, las representaciones emocionales, el tipo de afrontamiento que está teniendo y finalmente la autoeficacia,
que como ya lo explicaba, la autoeficacia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder sentirnos capaces de realizar o llevar algo a cabo. Entonces, muchas veces en estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Que tanto las estrategias de afrontamiento están disminuidas o están dirigidas hacia la emoción o están dirigidas hacia la evitación. La capacidad de autoeficacia va muy disminuida, no se creen capaces de poder seguir al pie de la letra su tratamiento o de seguir con su vida como antes la tenían o de hacer lo que ellos pensaban que eran capaces de hacer antes de la enfermedad. Tenemos las representaciones cognitivas que sí, que si bien antes de que se les den un diagnóstico o cuando se le da un diagnóstico al paciente, ellos no saben bien a bien de lo que se les está hablando, entonces hay que explicárselos, y las representaciones emocionales, ¿no? Que son estas emociones que por lo general son ansiedad y depresión. Entonces, todo esto que están viendo aquí es un modelo que se puede trabajar con estos pacientes para darles representaciones de la enfermedad adecuadas, es decir, información adecuada de la enfermedad, porque muchas veces sucede que los pacientes generan tipos de emociones como lo es la ansiedad y como es la depresión por desinformación. O ya lo escuché con mis compañeros de diálisis, o ya lo escuché con mis compañeros de hemodiálisis, que a fulanito le fue mal, entonces a mí me va a ir mal, o que le pasó esto, entonces a mí me va a pasar eso, y eso que en qué resulta en que me pongo más ansioso y me pongo más depresivo cuando no tenemos esa certeza de que lo que fue con uno puede hacer con otro. También hay que otorgarle a los pacientes estrategias dirigidas a la solución del problema. Es, bueno, tienes este padecimiento, ¿cómo lo podemos afrontar? Adhiriéndonos correctamente al tratamiento, seguir las indicaciones, tener apoyo terapéutico, apoyo médico, incrementar la capacidad de autoeficacia, que es si el paciente no se cree capaz de poder llevar a cabo un tratamiento o una tarea, pues apoyarlo en esta capacidad de autoeficacia, y finalmente en las representaciones emocionales, otorgarle estrategias a los pacientes para que esa ansiedad y esa depresión pues pueda disminuir. Y bueno, finalmente algunas recomendaciones ante la ansiedad y la depresión. Lo primero es que tenemos que hablarlo con el médico, porque puede pasar que tal vez estemos bajo algún tratamiento farmacológico, sobre todo, que pueda inducirnos a estos estados de ánimo. Entonces es muy importante que el paciente y la familia esté como muy alerta, con el ojo bien abierto, para que sepa si por ahí hay algo que está generando ansiedad o depresión, y poderlo hablar justamente con el médico. Como pacientes, hablarlo con la familia, porque porque la familia es el grupo primario, el grupo nuclear, que muchas veces alguien de la familia se vuelve el cuidador primario, y entonces es bueno externar estas emociones con la familia. La siguiente es generar redes de apoyo, como cuáles, con el equipo médico, el psicólogo, la familia y los amigos. Siguiente sería tomar apoyo terapéutico. Específicamente yo recomiendo el modelo cognitivo-conductual, que va dirigido a trabajar sobre las conductas y las cogniciones, es decir, los pensamientos, para reducir la sintomatología depresiva y ansiosa. Y finalmente, algo que se ha visto que está comprobado en los pacientes para poder manejar la ansiedad, sobre todo, son estas técnicas de respiración y de relajación, que sí se ha visto científicamente que están comprobadas para poder reducir esta sintomatología. Entonces, pues bueno, esas serían mis recomendaciones, y a grandes rasgos cómo impacta la ansiedad y cómo impacta la depresión en este tipo de población. Muchas gracias, Tania. No, Tengo una pregunta de Eduardo Coxca, que está aquí con nosotros, escuchando esta presentación. Él nos pregunta, ¿cómo evitar que el familiar se canse de atender a su paciente? Justamente, ¿sabes que esa pregunta es muy importante? Porque se ha visto que de enfermedades crónicas, sin que suene con una mala intención o despectivo, el paciente crónico suele ser de los más dependientes a la familia. ¿Por qué? Porque cuando se diagnostica una enfermedad así,
pues sí hay comorbilidades, muchos pacientes ya no pueden caminar o necesitan algún tipo de apoyo respiratorio o simplemente alguien que los lleve las 3 veces por semana de hemodiálisis o que lo lleve a la diálisis o que les cocine de manera especial, ¿no? Entonces con los familiares se presenta lo que se llama el síndrome del cuidador. Y es decir, que generalmente del círculo familiar se va, casi siempre solo es un paciente el que cuida al paciente. Siempre, casi siempre es uno. Si hay una buena red de apoyo, pues será uno, dos, los papás, los hermanos o toda la familia. Entonces, ¿cómo evitarlo? Es muy importante platicar con el paciente, sí, respecto a su enfermedad, pero también hacerlo consciente de que por la otra parte necesita un descanso, que también tiene como esta individualidad. Y entonces yo recomendaría marcar tiempos, marcar espacios donde, bueno, yo te ayudo, yo soy tu principal red de apoyo, yo soy tu principal cuidador, pero también necesito estos espacios de recreación o de refrigerio para mí y poder hacer alguna actividad en algún momento del día o en algún momento de la semana que no necesariamente tenga que estar ligada con el paciente, ¿no? Al 100%. Ok, muy bien. Y Lau Bertis nos pregunta, ¿cómo realizas tú el modelo cognitivo-conductual en pacientes renales? Bueno, pues justamente recuerdan que hablábamos, me voy a regresar un poco, de las representaciones de la enfermedad. Y entonces justo en el modelo cognitivo-conductual lo que nosotros buscamos es modificar esas cogniciones para entonces modificar la conducta del paciente. Lo que manejaríamos aquí sería primero identificar los pensamientos que está teniendo el paciente. Es decir, qué pensamientos puede ser respecto a la enfermedad, puede ser directamente respecto al tratamiento, respecto al futuro, respecto a lo que él crea, respecto a su autoestima. Entonces, identificar esos pensamientos que no son funcionales a primera vista en los pacientes. Ya que los identificamos una vez, entonces ahora sí ver qué emociones está generando, que puede ser entonces ansiedad, puede ser depresión, puede ser ira, puede ser frustración, pueden ser muchos, ver después qué conductas está generando y finalmente otorgar otro tipo de pensamiento alterno que sustituya al primer pensamiento y de esa manera que sustituya las emociones y las conductas generadas por esas representaciones de la enfermedad que no son las adecuadas. Ok. Y Carolina Rodríguez nos pregunta que si es malo tomar pastillas para dormir en Ok, caso de tener ansiedad, me imagino. bueno, aquí es sumamente importante. Yo me he encontrado con muchos casos donde es el nefrólogo quien prescribe esas pastillas para dormir generalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, sobre todo en las primeras etapas de la diálisis o de la hemodiálisis, está esta alteración del sueño, porque por este alto nivel de toxinas que tenemos, ¿no? Suelen alterar el ciclo del sueño y entonces ese síntoma, ese malestar se lo referimos al doctor y es el doctor quien puede prescribir esos, esos medicamentos para dormir. Ojo, si esos medicamentos sí están prescritos bajo el médico que te está viendo, que es el nefrólogo o bien un psiquiatra, pues sin mayor problema los puedes ir tomando, pero que sí, sin duda tienen que ser, ese consumo tiene que ser monitoreado porque esos medicamentos no se pueden introducir de golpe y tampoco se pueden dejar de golpe porque tienden a tener efectos secundarios. Entonces, si los tomas porque no tienes otra estrategia para poder conciliar el sueño, sí son buenos siempre y cuando los prescriba un profesional de la salud, un médico, o bien podrías probar con alguna otra opción que pueda ser algún entrenamiento autógeno, algún ejercicio de respiración diafragmática, en fin. Muy bien. Y Irina Zúñiga nos pregunta, ¿por qué nos dan ataques de pánico? Em, ¿De dónde provienen o por qué? Me gustaría saber si también Irina Zúñiga es paciente renal. eh, Ok. ujú. Bueno, justamente los ataques de pánico
o las crisis de ansiedad se presentan por un exceso de ansiedad, se presenta en una crisis de pánico, no en un ataque de ansiedad. Y entonces se puede presentar porque, número uno, y quiero que sepan que otra vez volvemos a lo mismo, un inadecuado seguimiento, tratamiento de diálisis o hemodiálisis en estos casos sí puede generar un exceso de toxinas y esas toxinas indudablemente también pueden ir a nuestro cerebro y empezar a generar estas sensaciones de pánico, de angustia, de ansiedad. Eso por un lado. Por el otro lado, que suele ser lo más común, cuando tenemos un exceso de ansiedad es porque casi siempre tenemos como incertidumbre a lo que viene, ¿no? O al futuro. Y entonces por eso se empiezan a generar, como qué me va a pasar, voy a poder con esta enfermedad, no sé, no tengo idea de qué es ese tratamiento. Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tengo el rechazo del primer riñón, mi cavidad ya no funcionaba, mi peritoneo ya no funcionó, ¿no? Y entonces los médicos se dieron cuenta que necesitaba entonces de hemodiálisis, porque la diálisis ya no era la opción para mí, ya no me iba a hacer nada, me iba a lastimar. Y entonces yo tenía este miedo irracional de, va a doler, ¿qué es? ¿Cómo se siente? Me siento muy asustada, voy a salir de la hemodiálisis, ¿qué va a suceder, no? Y entonces en medio de esa hemodiálisis sí les puedo confesar que hubo como una crisis de ansiedad muy fuerte porque yo no sabía ni qué se sentía, ni qué era, ni cuánto iba a durar, ni en qué me iba a ayudar. Cuando salgo de esa primera hemodiálisis, todos esos síntomas reducieron porque entonces yo pude ver que efectivamente la hemodiálisis tuvo un efecto positivo en mí, es decir, me ayudó a yo no estar hinchada, a ya no sentirme tan mal, a poder eliminar todo ese exceso. Entonces, específicamente en los pacientes renales se presenta por estas creencias irracionales de que no me va a ayudar el tratamiento, si lo tomo me voy a morir, eh, seguramente también soy una carga para mi familia, cuánto tiempo voy a estar así. Entonces, ese exceso de pensamientos irracionales y ese exceso de pensar en el futuro, siendo un paciente, en este caso renal, puede generar estas crisis de ansiedad. Eduardo Coxca, perdón, nuevamente nos pregunta que ¿por qué aparte de concientizar al enfermo, de darle recomendaciones, de atenderlo, por qué el paciente llega a cerrarse al ser atendido? También estamos hablando de algo que cuando se recibe un diagnóstico, nos enfrentamos a un duelo, no necesariamente la pérdida de una persona o de la muerte de una persona, pero sí el duelo por la salud. Es decir, cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad, la que sea en este caso una enfermedad renal crónica, pues en ese momento estás teniendo la pérdida de la salud. No es como que estés perdiendo algo que puedas recuperar nuevamente, ¿no? Y entonces muchas veces esos sentimientos de tristeza, de desesperación, pueden hacer que el paciente se cierre, ¿no? Sobre todo si tiene esas creencias de que tal vez puedo ser una carga para mi familia, ya mejor ya no quiero nada, o tal vez estas creencias de no creo que el tratamiento me funcione, o simplemente no quiero sufrir. Sí, yo he escuchado mucho esta frase, ¿no? Si me voy a morir, me voy a morir en mi casa, no me quiero desgastar. Y entonces estamos impidiéndole o cerrándole el paso a estas posibilidades que nos brinda el tratamiento médico, ¿no? No es algo que hay que ver catastróficamente porque finalmente te están brindando una oportunidad de poder seguir con tu vida, ¿no? Con un nuevo estilo de vida, sí, pero finalmente ahí están esas oportunidades. Entonces yo me atrevería a decir que por estas creencias que tienen los pacientes es por las que se cierran a ser atendidos. Uh-huh. Irina Zúñiga, con respecto a la pregunta previa sobre los ataques de pánicos, ella nos menciona que en efecto es trasplantada y que el psiquiatra le comentó que era bueno, que, que la ansiedad o estos estados de pánico eran por el medicamento que toma, que es la prednisona. Uh -huh.
me imagino que debe ser cierto esto. Digo, a menos que tú opines lo contrario, otra cosa. Y ¿qué le recomendarías en este caso para poder bajar su estado de pánico y poder llevar un mejor tratamiento en cuanto a la parte psicoemocional? Ok, es bueno saber que Irina ya tiene un antecedente con psiquiatría, ¿no? Y entonces, a medida de que sabemos que tiene ese antecedente con psiquiatría, sabemos lo que le refiere el doctor. Si estos ataques de pánico son causados por este medicamento que es la prednisona, que sí efectivamente en altas cantidades puede generar este tipo de sintomatologías y sintomatologías físicas como las que ya muchos de nosotros conocemos, de primera instancia es bien importante que lo refiera con su médico, es decir, con el nefrólogo que le está viendo, para que entonces el médico valore todos estos estudios, los valores que están refiriendo los estudios y pueda ver si puede tener una modificación en la dosis de este medicamento y posteriormente ver cómo se está sintiendo. También recomendaría el apoyo terapéutico, el apoyo psicoterapéutico, para ver qué hay detrás de estas crisis de angustia. Algo bien importante es que todo pensamiento siempre trae de base una creencia, todo. Entonces, evaluar cuáles son las creencias que tiene su pensamiento y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tiene una creencia muy irracional, ¿no? Y ayudarle a decirle, bueno, mira, esta es la creencia que tiene en tu pensamiento, es un pensamiento muy irracional, pero que a pesar de ser irracional te está generando angustia, te está generando ansiedad y entonces poder tratarlo. También recomiendo mucho el no aislarse, el no aislarse, el pensar que no lo puede contar con los demás, sino que lo tiene que hablar con otros y otras que puedan comprender lo que está sucediendo. Comentarlo finalmente también a la familia, que es bien importante, y seguramente comenzar a generar estas redes de apoyo, que entonces también nos hagan como mirar otra perspectiva, ¿no? Sobre que no todo tiene que ir dirigido a la angustia o a la ansiedad que en el momento estamos viviendo, sino que hay otros lados para donde mirar. Ok. Y Lau Berti nos pregunta cómo orientar a los pacientes de nuevo ingreso. Em, Dice ella, es decir, sabemos que están presentando un duelo y sinceramente nunca he sabido qué decirles en sus inicios cuando están más vulnerables. Mm, Mira, yo creo que a veces el no decir es mejor, ¿no? Porque entonces lo estás acompañando, o es decir, no te puedo decir nada, pero estoy aquí acompañándote. Finalmente, me imagino que quien pregunta o es paciente renal o tiene a alguien que es paciente renal, finalmente uno como paciente cuando ingresa a este mundo o te enfrentas a una diálisis o a una hemodiálisis, te vas dando cuenta que no estás solo en el camino, que hay otros igual a ti, que hay otros que están padeciendo o pasándola, sufriéndola o igual disfrutándola igual que tú. Entonces, justamente esta manera de poder ver que hay alguien más que también tiene esa empatía conmigo, que está viviendo lo que yo estoy viviendo, que a lo mejor ya lleva más camino adelantado que yo, puede ayudar a estos pacientes de nuevo ingreso, el ser empáticos al momento de encontrarnos un paciente nuevo, es decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo tengo tantos años con esto, tengo tantos años en diálisis o tantos años en hemodiálisis o tengo tal vez tantos años con un trasplante o con otro trasplante y aquí sigo y la vida no se ha acabado para mí, ha seguido con sus altas y bajas, pero finalmente esto es la vida, ¿no? Finalmente también hay que saber que hay retos. Yo alguna vez escuché un paciente que dijo, si yo hubiera sabido que me tocaba esta carta para jugarme, pues no, evidentemente no me lo hubiera jugado nunca, ¿no? Me tocó. Y entonces hablamos otra vez de lo mismo, ¿no? De cómo afrontar esta situación. Pero yo creo que el ser empáticos con el paciente o con el compañero de nuevo ingreso, demostrarle que sí se puede, que no ha llegado, por supuesto, al final de nada, sino que es un nuevo comienzo y con ello un comienzo de adaptación a una nueva vida, un nuevo estilo de vida.
a cosas a las que se va a enfrentar, pero que hay otros igual que él con los que se puede identificar. Yo creo que esa es la mejor manera. Ujú. Y hablando de esta misma empatía, Eduardo Coxca, él nos dice, hay esperanza que el familiar que no quiere hacerse cargo del paciente cambie o le eche ganas. Bueno, justamente aquí yo creo que entra el tema de la empatía, ¿no? Y el apoyo familiar que requiere el paciente. ¿Qué dirías tú al respecto, Tania? Mm, Yo he visto muchos casos, cuando estás en esta situación, ves muchas cosas, ¿no? Ves muchos casos, ves generalmente como el acompañamiento de alguien, ves también como que hay pacientes que no tienen a una red de apoyo, ¿no? Pero yo considero que muchas veces sabemos que está el médico o el psicólogo o quien sea, ¿no? Contigo, pero sí es importante conocer que tienes una red de apoyo, o sea, que está finalmente tu familia, ¿no? Que sí, a pesar de que todos vamos en el mismo barco, pues vamos de manera diferente, pero finalmente generar esta red de apoyo y esta empatía con el paciente para hacerlo sentir acompañado, para hacerlo sentir valioso y que también el paciente puede aportar esa red de apoyo. ¿Por qué? Porque dentro de esta vivencia no solamente el paciente es el foco de atención, habrá momentos donde otro familiar merezca la atención más oportuna porque se presentó algún suceso, algún evento y entonces el paciente que tenga esa capacidad de saber que también puede colaborar con esta red de apoyo, ¿no? Que finalmente es un tejido entre los miembros de la familia y también amigos o allegados. Muy bien, Tania. Entonces podemos ver que el psicólogo sí puede cumplir como una función muy importante en esta área de la salud renal y que puede complementar muy bien el trabajo tanto del médico como la enfermera y entrar en esta parte multidisciplinaria. Por ahí Así es. se tocó incluso hasta el tema de un psiquiatra, ¿no? Sí, En el cual tenemos el caso de una paciente renal que ya también acudió con un psiquiatra ¿por qué? Porque por tener estos síntomas de ataques de pánico, ¿no? así es. Entonces, eh, ¿qué más añadirías ya a esta plática para terminar? Al parecer ya no tenemos más dudas ni más preguntas. ¿Algo que quieras comentar? Pues sí, justamente, ¿no? Esto, eh, ahorita que mencionabas lo del psiquiatra, generalmente en nuestro sistema de salud es lo que hay, ¿no? No está como todavía bien insertado el psicólogo al campo de el sistema de salud aquí en México y entonces es generalmente donde te refiere, ¿no? A salud mental, que no está mal, que pues es un profesional de la salud más, es un médico más. Yo lo que puntualizaría mucho es que así como tenemos la parte física que está manifestando en este caso una enfermedad, hay que estar bien al pendiente y bien alertas de la sintomatología emocional del paciente, ¿no? Porque muchas veces pasa que ya traías como antecedente algunos síntomas y entonces con este diagnóstico pues se incrementan, ¿no? O la mayoría de las veces se presenta el diagnóstico y pues surgen la ansiedad y la depresión. Yo creo que siempre hablar lo que estás sintiendo, hablarlo con las personas más allegadas, con tu médico, buscar la ayuda terapéutica en caso de ser necesario y desmitificar finalmente esta idea de que si busco ayuda, algo está mal, ¿no? Claro, una de las soluciones puede ser acudir al psicólogo de manera paralela para complementar el tratamiento y que pueda tener mayor eficacia, ¿verdad? Y también, sobre todo por esta parte de adherencia al tratamiento, ¿no? Si ya no estoy tomando los medicamentos, si ya no me están dando ganas como de levantarme, de seguir adelante, de ir en búsqueda de mi propia salud, de mi bienestar. Yo creo que son indicios para acudir a un psicólogo, eso digo en cuanto a paciente y a lo mejor el área de oportunidad que tendríamos aquí, la gente que nos dedicamos al área de la salud, sería pues que integrar al psicólogo
y especialistas de la salud para que también podamos, se pueda tener una mejor calidad de vida en cuanto a este padecimiento. Justamente. Ok, Tania, pues muchísimas gracias por tomar esta conferencia, por darnos esta plática. Resultó muy interesante. Vemos que tenemos muchas áreas de oportunidad en México en cuanto a este padecimiento y la educación psicoemocional. Y pues algo que quieras comentar, dejar tus redes sociales, donde te Sí. podemos contactar. Bueno, sí, justamente, pues se me hace muy interesante poder brindar el apoyo terapéutico. Entonces, bueno, estoy dando consulta vía online. Vía mis contactos, mi correo y mi red de WhatsApp para que puedan, si ustedes gustan, pues localizarme y iniciar proceso terapéutico. Ok, muchas gracias, Tania. Pues sin más, queridos amigos de Somedit, por el día de hoy nos despedimos y ya estaremos pronto con ustedes para hablar sobre más temas alternos a la diálisis peritoneal, a la insuficiencia renal y bueno, siempre con el gusto de saludarlos y espero les haya servido esta plática y ya los acompañaremos más adelante. Un saludo a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Tania, que estés muy bien.